Abra su Biblia, mi amado hermano. En Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 29. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Y no como los escribas. En esta ocasión, hermanos, ya finalizaremos este estudio que empezamos desde el versículo 13 de este capítulo 7 de Mateo. Hoy finalizamos, y esta tercera y última parte le he puesto como tema el autoengaño. En los versículos que acabamos de leer, Jesús nos dice cuál es la última razón del por qué tan pocas personas entran por la puerta estrecha de la salvación. Y una de las razones, la última razón, mejor dicho, es el autoengaño. Esa es la última razón del por qué pocas personas entran por la puerta estrecha de la salvación. Así que no solo los falsos profetas pueden engañarnos en cuanto al camino de la salvación. Mis amados, nosotros mismos podemos engañarnos también. Nosotros mismos podemos engañarnos, y eso es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hace que muchos creyentes se autoengañen? Es decir, que ellos piensan que son cristianos cuando en realidad no lo son. Que ellos creen que van camino al cielo cuando en realidad van camino a la perdición, al castigo eterno. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hace que muchos se autoengañen? Bueno, una de las razones que hace que las personas se autoengañen, creyentes se autoengañen, en primer lugar, es la falsa enseñanza de la seguridad. La falsa enseñanza, porque a esos creyentes se les dijo, se les predicó cuando les hablaron de Cristo, que lo único que tenían que hacer era la famosa oración del pecador, asistir a todos los servicios, diezmar, ofrendar,
participar en todas las actividades de la iglesia y listo. Ya tu nombre automáticamente está inscrito en el libro de la vida. Ahora, todas estas cosas, mis amados, en sí mismas no son malas. No son malas. No, son malas cuando se convierten en doctrina para la seguridad de la salvación. Yo no puedo convertir estas cosas que les he mencionado en una doctrina para la seguridad de mi salvación. Porque la seguridad de mi salvación, descansa en la obra redentora que Cristo realizó en la cruz del Calvario, y que el propio Espíritu Santo de Dios atestigua esa realidad a aquellos que le pertenecen de verdad. Porque la seguridad de mi salvación descansa en lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. La segunda causa del autoengaño es el hecho de no examinarnos a nosotros mismos. No queremos examinarnos. Miren lo que Pablo dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se da cuenta? Usted tiene que examinarse para saber si está en la fe, la cual se encuentra en la palabra de Dios. Yo tengo que examinarme, y luego dice: probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La segunda cosa del autoengaño es el hecho de que no nos examinamos. ¿Cuál es el propósito de este examen? De hacernos un autoexamen, de examinarnos. El propósito, hermanos, de examinarnos es escudriñar el corazón, escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿En qué condición está? Las motivaciones. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Los deseos internos. ¿Por qué hago lo que hago? Actúo como actúo. ¿Por qué hablo como hablo? ¿Qué es lo que me mueve a ser como soy? Para ver si las personas se ajustan a la santidad y a la gloria de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Si usted acostumbra habitualmente a pecar, a difamar personas, si usted alberga amargura, odio en su corazón, o nos gusta destruir la reputación de alguien por medio del chisme, y eso lo hacemos sistemáticamente sin sentir remordimiento o arrepentimiento, hermano, entonces nosotros debemos de prestar atención, porque no puede decirse que una persona es cristiana cuando hace esto. La palabra de Dios es explícita. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que debemos examinar nuestras actitudes a la luz de la palabra de Dios. Y si hemos fallado, como todo ser humano falla, hermano, como todos somos imperfectos, bueno, debemos de acudir a Dios a pedir perdón. Y dice su promesa que Él nos perdona. Que Él nos perdona. Pero si no sentimos ningún deseo de acudir a Él, al contrario, nos deleitamos en lo que hacemos, entonces nos estamos engañando. Otra tercera causa del autoengaño es la participación excesiva en actividades religiosas. Es decir, asistir a la iglesia, escuchar prédicas, leer la Biblia, asistir a estudios bíblicos y participar en todas las actividades.
hermano, esas cosas pueden hacernos en un momento dado creer a un creyente que está siendo fiel y obediente a Dios cuando en realidad podría no estarlo. Y puede hacerle creer que es salvo cuando en realidad no lo es. Como les digo, como les dije y les vuelvo a decir, estas actividades en sí mismas no son malas. El problema es que cuando nosotros las volvemos una doctrina para la seguridad de nuestra salvación. Eso es tremendo, mis amados hermanos. Y hay muchos así, que se autoengañan, que piensan que por el hecho de hacer todas estas cosas, piensan que tienen ganado la salvación. No, mis amados hermanos, esta no es la causa de la salvación, este es el efecto de la salvación. Esto es el efecto de que algo ha ocurrido dentro de mi corazón. Y es que Cristo me ha redimido, me ha salvado a través de su Espíritu Santo. Pero el problema es que las personas ponen estas actividades como la causa de la salvación. Y no es así. Así que el sermón de esta tarde vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte, del versículo 21 al 23, estudiaremos la profesión verbal de fe sin obras. Es decir, aquellos que dicen, pero no hacen. La segunda parte, los versículos 24 al 27 a 29, estudiaremos el solo conocimiento intelectual, es decir, aquellos que oyen, pero no hacen. Los primeros dicen, pero no hacen. Los segundos oyen, pero no hacen. Así que en primer lugar, miraremos la profesión verbal de fe sin obras. Dicen, pero no hacen. Dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que Cristo dice aquí que no todos van a entrar. Es decir, es una minoría la que entrará, no todos. Y luego añade Cristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que practica, el que vive la palabra de Dios. En los tiempos de Cristo, en la época de Cristo, un judío podía utilizar el término Señor simplemente para darle o usarlo como un título de respeto y de honor, de la misma manera que se le atribuye a un líder político, militar y religioso. Pero las personas de las que habla este pasaje, las personas que Cristo está mencionando aquí, que dicen Señor, Señor, sugiere, mis amados hermanos, nos habla más que respeto humano. Afirmar, porque ellos afirman haber profetizado. Estas personas están afirmando haber profetizado en ese nombre, echado fuera demonios, haber hecho milagros en el nombre de Jesús. Y nos muestra que lo reconocieron a Cristo, lo reconocieron como Señor de una manera poderosa. Es por ello que dirigirse a Jesús como Señor era dirigirse a Él como el único Dios verdadero. Dirigirse a Él como Señor, Señor, era
añadirle un espíritu de celo intenso para demostrar fortaleza en cuanto a una devoción y dedicación. Entonces, cuando estas personas que Cristo menciona, que le dicen Señor, se están acercando a Cristo de esta manera, y se usaba el nombre del Señor de esta manera, mostrando celo, fortaleza, devoción, dedicación a Dios. De ahí que Jesús esté hablando de aquellos que hacen una profesión de fe en Él. Estos individuos de los que Cristo menciona ellos afirman ser seguidores del Dios de Israel. Ellos afirman ser seguidores del Dios Todopoderoso, el Creador y Señor de toda la tierra. Ellos afirman ser seguidor de este Dios. Ellos afirman tener un celo por Dios. Ellos afirman tener devoción de este Dios. Ellos afirman estar dedicados a este Dios. Ellos es lo que están afirmando. Al decir Señor, Señor, están reconociendo que Jesús mismo es divino. Es divino. Y al afirmar tantas obras sobresalientes que hicieron en el nombre de Jesús, esto nos habla de que son fervientes obreros religiosos. Son fervientes. Y debido a su fervor religioso, debido a su dedicación, de que fueron tan celosos, de que fueron activos y diligentes en la obra religiosa, en la obra de Dios, en el propio nombre del Señor, están estupefactos. Están estupefactos porque ni siquiera pueden creer que están parados delante de Cristo para ser juzgados. Ni siquiera pueden creer. Las palabras que pronunciaron y obras que realizaron les parecerán impresionantes. Son impresionantes. Mira, Señor, lo que hemos hecho para ti. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que sus vidas no reflejaron, sus vidas no apoyaron la afirmación que profesaron. No afirmaron. Eso es tremendo, hermano. Dicen, pero no hacen. Ese es el problema. Se autoengañaron. Se autoengañaron. Sus vidas no apoyaron la afirmación de sus labios. En Lucas 6:46, Jesús les dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me dices que me respetas? ¿Por qué me dices que me amas, que tienes devoción por mí? Porque es lo que la palabra sugiere. Me admiras. ¿Por qué dices eso si no lo reflejas con tu estilo de vida? Hermano, no es simplemente clamar al Señor, no es simplemente decir te amo, sino el hacer su voluntad. El asunto es obediencia a la palabra de Dios. Jesús lo manifestó: si vosotros permanecéis en mis palabras, las practicáis, es decir, las vivís, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que la salvación y la obediencia a la voluntad de Dios son inseparables. Como dice el escritor a los Hebreos, allá en su carta, capítulo 5, verso 9, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el mensaje de Jesús para los desobedientes que reclaman será: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí. Todas sus palabras
de respeto y honor, y todas sus obras de dedicación y devoción serán declaradas vacías y sin ningún valor. Ellos pueden haber tenido el nombre de Dios en sus bocas, amados hermanos, pero la rebelión estaba en sus corazones. Estaba en sus corazones. Por supuesto, cuando Jesús dice la frase, nunca os conocí, no significa que Jesús no estuviera consciente de la identidad de cada uno de ellos. Obviamente que Cristo los conocía. Él conoce muy bien quiénes son estas personas. Él los conoce. Son cristianos profesos, engañados, que pasaron sus vidas como hacedores de maldad. Es lo que en realidad nos dice el texto. Y la palabra griega que se traduce por conocer era una expresión hebrea que representaba relaciones íntimas. Y esa palabra conocer se usaba con frecuencia para la intimidad marital. Pero también, mis amados hermanos, se aplica y se usa para la intimidad especial de Dios con su pueblo escogido Israel y con todos aquellos que confían en Él. De manera única y hermosa, el Señor, como dice Nahum 1:7, conoce a los que en Él confían. El buen pastor conoce íntimamente a cada una de sus ovejas. Él las conoce. Por tanto, Jesús dirá a quienes le claman, pero nunca confiaron en Él, nunca le obedecieron. Jesús les declarará, nunca los conocí, porque nunca hubo una relación personal. Nunca los conocí como mis discípulos, y ustedes nunca me conocieron como su Señor y Salvador. No ha habido ninguna intimidad entre nosotros. Ustedes eligieron su reino, y ese reino no fue el mío. Apartados de mí. Es la sentencia final hacia el infierno, mis amados. Eso es terrible. Eso es terrible. Y las palabras que Cristo usa aquí en griego, hacedores de maldad, ahí, hermano, en griego nos indica una acción continua y regular. Eso es lo que nos está mostrando estas palabras, hacedores de maldad. Nos muestra una acción continua y regular. Es decir, la idea es que estos falsos cristianos practican la maldad de modo continuo y habitual. Su boca, sus palabras dicen que son cristianos, pero su conducta es impía. Entonces, cuando Cristo les dice hacedores de maldad, Cristo está diciendo que ellos practicaban la maldad de un modo continuo, sin sentir remordimiento y sin sentir ni arrepentimiento. Profesar a Cristo y hacer maldad son dos cosas totalmente incompatibles, hermanos. Como dijo Santiago, no pueden por una misma abertura salir agua dulce y agua salada o amarga. Profesar a Cristo y hacer maldad es incongruente. Es incongruente. Un árbol bueno no puede llevar ese tipo de fruto. Nunca. Cierto es que el Señor sabe bien. El Señor sabe bien que hasta sus mismos discípulos, Cristo sabe que hasta sus mismos discípulos más fieles fallarían, como fue el caso de Moisés. Y le puedo dar la lista que decir de Pedro. Él sabe que fallaremos. Él sabe que tropezaremos.
Él sabe que caeremos en pecado. Pero ¿cuál es la promesa? Si confesamos. Ese es el punto. Que el verdadero creyente confiesa. Pero aquel que se autoengaña no confiesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ningún cristiano, hermano, es perfecto. No somos perfectos. Pero el hecho de confesar continuamente nuestros pecados, el hecho de buscar el perdón del Señor, de anhelar la justicia, el hecho de hacer ello es evidencia de que le pertenecemos. De que le pertenecemos. Sin embargo, los que continuamente hacen maldad, los que continuamente están habituados al pecado, ofrecen evidencia, muestran con su estilo de vida de que no le pertenecen a Cristo. No le pertenecen, aunque digan que son cristianos. No reconocen, no confiesan sus pecados, ni tienen hambre de justicia. ¿Y saben por qué? Porque no tienen parte con Cristo. No tienen parte. Es por ello que toda actividad religiosa, por bíblica y ferviente que sea, que no resulte de la obediencia al señorío de Cristo y de la búsqueda de la gloria de Dios, es rebelión contra la ley misma de Él. Es rebelión, hermanos. En segundo lugar, vemos el conocimiento intelectual del Evangelio. Oyen, pero no hacen. En la primera parte dijimos, dices, pero no haces. En esta ocasión, en segundo lugar, oyes, pero no hacen. Note lo que dice el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquel que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así que el primer grupo está identificado por los que dicen, pero no hacen, se autoengañan. Ahora este segundo grupo son los que escuchan, pero no hacen, no practican lo que oyen. No practican lo que oyen. Así que en el párrafo anterior que vimos, hermano, vimos el contraste entre lo dicho y lo hecho. Ahora el contraste es entre el oír y el hacer. Ambos grupos oyen la verdad de la palabra de Dios. Ambos grupos escuchan la palabra de Dios, pero algunos oyen y obedecen, y otros oyen y no obedecen. Ese es el punto. Lo interesante aquí es que los que desobedecen creen que pertenecen a Cristo y hacen una profesión convincente de fe en Él. Eso es lo preocupante. Oyen la palabra de Dios y la reconocen, pero erróneamente creen que simplemente conocerla basta para agradar a Dios y garantizarles un lugar en el reino. Se autoengañan, porque ellos creen que simplemente conocerla es suficiente. Es suficiente para agradar a Dios, es suficiente para pasar la eternidad con Cristo. Ahora yo quiero que noten las similitudes de estos dos constructores.
Noten las similitudes de estos dos constructores. En primer lugar, ambos constructores, han escuchado el Evangelio. Los dos. Los dos han escuchado el Evangelio. Porque dice la Biblia, cualquiera pues que me oye estas palabras, se aplica tanto al prudente como al que es insensato. Amén. Así que en primer lugar, las similitudes, en primer lugar es que ambos han escuchado el Evangelio. En segundo lugar, ambos edifican una casa. Después de que han oído acerca del camino del Evangelio, ellos escucharon, entonces empiezan a construir una casa. El hombre prudente edifica su casa, que representa su vida, y la edifica sobre la roca, que es Cristo. El hombre insensato cree que por el simple hecho de haber oído, de haber reconocido las palabras de Jesús, su casa está segura. No se caerá. Cree que la vida que lleva es cristiana, totalmente agradable a Dios, y que por lo tanto Él es agradable ante los ojos de Dios. Número uno, ambos escuchan el Evangelio. Número dos, ambos construyen una casa. Número tres, ambos constructores edifican sus casas en la misma ubicación. En otras palabras, las circunstancias externas de su vida eran esencialmente las mismas. Las casas eran iguales, no tenían ninguna ventaja el uno sobre el otro, habían vivido en el mismo pueblo, pertenecían y asistían a la misma iglesia, escuchaban la misma predicación, iban al mismo estudio bíblico, tenían comunión con las mismas personas. Eso es lo que podemos ver. En tercer lugar, que edificaron las casas en la misma ubicación. En cuarto lugar, ellos construyeron el mismo tipo de casas, así como si fuera casa de Infonavit, para que tengamos una idea. Iguales las casas. Por fuera, sus viviendas eran parecidas, como si estuvieran en un fraccionamiento, parecidas. Se podía decir que ambas personas eran totalmente devotos, religiosos, eran bíblicos, servían en la iglesia, apoyaban económicamente, eran ciudadanos respetables de la comunidad, parecían creer y vivir de manera similar. En pocas palabras, eran dos gotas de agua. Entonces, hemos visto las similitudes de estos dos constructores. Todo parecía indicar que eran dos gotas de agua. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre ambos constructores. Vamos a ver las diferencias. La diferencia entre las dos casas que edificaron no se podría observar por fuera. Usted las observaba por fuera y las casas eran idénticas por fuera, parecidas por fuera, unas gotas de agua, pero la diferencia estaba en las bases. La diferencia estaba en la cimentación, donde ellos sentaron la casa de cada quien. Ahí estaba la diferencia, donde sentaron para la edificación. El hombre prudente dice que edificó su casa sobre la roca, mientras que el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Ahí estamos viendo la diferencia. Y aquí la palabra griega que se traduce por roca, aquí la palabra nos da la idea de una gran extensión del lecho de roca. Nos habla de una extensión grande. Era un solar, era un predio grande, donde el hombre prudente edificó su casa. Y nos da la idea de que era algo sólido, de que era algo estable y de que era inamovible.
inamovible. Por el contrario, la arena es algo suelto, inestable y sumamente movible. Nosotros podemos ver ahí las diferencias. Así que los vendedores de lotes, porque hay muchos de ellos, esos que venden lotes sobre la arena, son muchos, hermanos. Y esos son los falsos profetas de los que Jesús acaba de advertir. Tenga cuidado. Y desgraciadamente muchos que se dicen cristianos han fundado su vida sobre este tipo de lotes. Han edificado su vida sobre la arena. Esos son los falsos profetas. Los escribas y fariseos tenían un conjunto muy complicado de tradiciones religiosas de las que ellos consideraban de gran valor ante Dios, pero no tenían vida espiritual. Era letra muerta, basada en opiniones, basada en especulaciones, basada en normas humanas. Como dijo A.W. Pink acerca de estas personas, llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en espíritu y verdad. Es por ello que muchos que profesan ser cristianos nos impresionan con su pietismo. Usted los mira impecables, adoran de una manera que usted quisiera adorar como ellos, pero en un instante destruye la reputación de su vecino al propagar chismes contra ellos. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Y consideran más la opinión de los hombres. Tiene más valor el que dirán que el que dirá Dios. Tienen más temor de que los descubra el hombre, de que Dios los descubra. Cuando Dios mira todo. Porque el temor de Dios no está delante de sus ojos. Sin embargo, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, porque para él la roca es Cristo, para él la roca es la palabra de Dios. Este constructor es aquel que oye la palabra de Jesús y la hace, la practica, la vive. Y no practica para ganarse la salvación, sino es por causa de que es salvo. Su salvación la demuestra al practicar la verdad. Edificar sobre la roca, mis amados hermanos, equivale a obedecer la palabra de Dios. La marca del verdadero discípulo no es oír y creer, sino creer y hacer. Los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, como dijo Santiago. Profesar conocer a Dios y su verdad, pero no seguirlo ni vivir su verdad de manera obediente es, hermano, engañarnos. Es engañarnos. Es haber edificado una casa sobre la arena. Es edificar nuestro cristianismo sobre la arena. La única confirmación que podemos tener de la salvación, hermano, es una vida de obediencia, pues Cristo mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obedece a Dios. Esa es la única prueba que la Biblia menciona de que estamos bajo el señorío de Cristo, la obediencia. Y eso fue lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl. Dios no se complace, en otras palabras, con que le dé sacrificio. Dios no se complace con eso, Saúl. Dios se complace con
con el que se le obedezca. Con el que se le obedezca. La casa edificada sobre la roca, hermano, es una vida de obediencia a Dios. Es la vida que tiene la visión divina de las Escrituras y que determina no alterar la palabra de Dios en lo más mínimo, seguir a Cristo, obedecer su palabra. Que pecamos, vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, confesamos nuestro pecado. ¿Y cuál es la promesa? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Él es fiel y justo para hacerlo. Es una vida que se preocupa de su vida interior en lugar de un formulismo externo, porque como dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es una vida de autenticidad en lugar de hipocresía. Es la vida que hace el máximo esfuerzo por entrar por la puerta estrecha y ser fiel en el camino angosto de Cristo y su palabra. Este constructor no edifica su vida ni pone su esperanza en experiencias o sentimientos, sino en la palabra de Dios y solo en ella. En la palabra de Dios, porque la arena está compuesta de opiniones y actitudes y voluntades humanas que siempre son cambiantes e inestables. Así que edificar sobre la arena, hermanos, es buscar la voluntad propia, en la autosuficiencia y en la arrogancia de uno mismo, en nuestra propia justicia, en nuestra propia decencia. Edificar la casa sobre la arena es seguir el engaño de Satanás, que es hacerle creer a la persona que es salva, cuando en realidad no lo es. Qué tremendo, querido, qué tremendo. Y dice que vinieron lluvias, vientos, vinieron ríos. Y la lluvia y los ríos y los vientos que se mencionan aquí, querido, son en realidad un resumen del juicio final de Dios. En el día del juicio final se demostrará cuál es el trigo y cuál es la cizaña, quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos, quiénes han entrado por la puerta estrecha para andar por el camino angosto y quiénes han entrado por la puerta ancha para andar por el camino espacioso. Aquellos cuyas casas están sobre la roca de Jesucristo y su palabra, son los que serán librados de la ira venidera. Rechazar a Cristo, hermano, es esperar ser echado a la condenación, al infierno, donde el gusano y la muerte no mueren. Y dice la Escritura que el fuego no se apaga. No se apaga. Es tremendo, hermano. El autoengaño es tremendo. El engañarnos a nosotros mismos. Por último, vemos una respuesta con admiración. Note lo que dice el versículo 28 y 29, lo cual miraremos de una manera más breve. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Estaban admirados, estupefactos, boquiabiertos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué vemos ahí? Una respuesta con admiración. Se admiraban. ¿Y qué nos menciona aquí, hermano? Bueno, por la admiración de la gente, todo parece indicar que los que se encontraban ahí creían en Cristo. Todo parece indicar que todos ellos, esas personas que se admiraban, creían en Cristo. Pero sin embargo, la cantidad que entró por la puerta estrecha demostró lo que Cristo había dicho: pocos son los que la hallan. Se
¿Se da cuenta? Por esa palabra podemos decir, todos creían, pero la realidad fue otra. La palabra que se traduce ahí, la palabra griega que se traduce por admiraban, esa palabra traducida al español significa que estaban fuera de sí, estas personas. Cuando escuchaban a Cristo predicar y enseñar, estaban fuera de sí. Y esa palabra, eclepso, se admiraban, se usaba de modo figurado en relación cuando una persona ha sido afectada de la mente. Es decir, está aturdido, aturdida, está fuera de sí, no coordina. Estaban fuera de sí estas personas. Es lo que nos dice. Este gentío estaba totalmente boquiabierto por el poder de lo que Jesús había dicho. Estaban impresionadas. Nunca habían oído palabras tan coherentes. Nunca habían escuchado palabras tan reveladoras, con sabiduría, con discernimiento y con mucha profundidad. Nunca antes habían escuchado a alguien que anunciara y señalara directamente y confrontara a los escribas y a los fariseos como lo hizo Cristo. Ellos nunca habían escuchado una presentación tan clara del camino de la salvación. Y tampoco habían escuchado una espantosa advertencia respecto a las consecuencias de alejarse de Dios. Estaban totalmente admiradas, fuera de sí. Porque dice que Jesús les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Porque los escribas, los teólogos de aquellos tiempos, las estrellas del club de la santidad, quienes se habían convertido en la Gestapo de la santidad por andar en busca de Cristo, buscando cualquier momento para acusarle. Los escribas citaban a otras personas y le daban más autoridad a ellos que a la misma palabra de Dios. Que a la misma palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Citó solamente la palabra de Dios y habló con autoridad, con relación a la verdad. Pronunció la verdad eterna y la pronunció, la predicó de modo sencillo pero directo y con amor. En contraste, hermanos, con el odio, con el desprecio y la arrogancia de los fariseos. Y eso fue lo que hizo que la multitud se asombrara y se admirara. Porque Jesús no les dijo todas estas cosas. Jesús no les dijo estas cosas para que se maravillaran. Y desgraciadamente muchos predicadores les encantan que les digan, oh, wow, qué hermosa enseñanza, y qué esto, y qué lo otro. Pero Cristo no buscaba esto. Como tampoco Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hablando de Cristo. Jesús, hermano, no les dijo estas cosas para que se maravillaran, ni para que se llenaran de información, sino para su salvación, para su propia salvación. Él no quería tan solo mostrarles la puerta estrecha y el camino angosto, no, Él no quería eso, sino mostrarles que ellos entraran y que siguieran por ese camino. Que era lo que buscaba Cristo. Él no quería tan solo mostrarles, mis amados hermanos, la puerta estrecha y el camino angosto, sino más bien exhortarles
a que siguieran, entraran por esa puerta, a que siguieran por ese camino. Qué tremendo que muchas personas, desgraciadamente, siguen la puerta ancha. Sigue la puerta ancha, hermanos. ¿Qué pasó? Que desgraciadamente la mayoría de las personas en el tiempo de Cristo solo observaron, solo escucharon, solo oyeron, solo reflexionaron, pero no decidieron seguir a Cristo. Decidieron mejor permanecer en el camino espacioso. Y el gran deseo de Dios hoy en día es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean llenos de la plenitud de Dios. Y eso, mis amados hermanos, eso solo llega a ser posible por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, lo cual culminó su obra a favor de la humanidad pecadora. Eso es lo que aprendemos en estos versículos finales del capítulo 7. Necesitamos, mis amados, examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Preguntémonos, ¿qué me motiva a hacer lo que yo hago? Si yo leo la Biblia, ¿qué es lo que me motiva a leerla? ¿Simple conocimiento o yo deseo que Dios me hable? ¿Qué me motiva a servir a Dios? ¿Que los demás me vean? ¿O estoy agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por mí? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Por qué soy como soy? Debemos, hermanos, examinarnos si estamos en el camino correcto, que es el angosto. Yo le pido, en el amor de Cristo, le exhorto que en esta tarde usted examine su vida a la luz de la Escritura. Si su vida refleja lo que dice la palabra de Dios. Porque no se puede amar a Dios y odiar a tu hermano. No se puede adorar a Dios, hermano, y adorar al pecado. No se puede. No se puede estar en el camino angosto y estar en el ancho a la vez. No se puede. O estás en uno o estás en otro. Debemos examinarnos. Y esa es mi oración en esta tarde, que usted se examine y le diga a Dios: Señor, escudriña mi vida y mira si hay camino de perversidad. Ayúdame, Señor, a vivir mi vida conforme a tu palabra, conforme a tu evangelio. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y que nos quite esa venda de nuestros ojos, que no nos engañemos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar en este momento.